nuestra línea es de base tradicional y siempre buscamos estar como trabajando desde nuestro contexto inmediato, desde el norte del país hasta el sur del país, básicamente las danzas del sector interandino, las danzas quichuas, del caballo, cayambe, chimborazo, cañar, zaraguro, aquí mismo el mundo azuayo, cuenca, pues es lo que va enriqueciendo nuestra propuesta. Cuando tratamos de hacer un montaje, lo que hacemos es primero hacer un trabajo de alguna manera bibliográfico, donde podamos investigar pues lo que se ha escrito de alguna manera, de esa memoria, de esa historia, de esa tradición. Y creo que lo más importante es ese encuentro intercultural con las comunidades. Más que rescate, nosotros hacemos un proceso de encuentro intercultural entre sujetos, entre individuos, de subjetividad, porque detrás del vestuario de los chicos también hay seres humanos, también hay grupos que también de alguna manera también han sido marginados, excluidos, ¿no? Grupos LGBTI, grupos afrodescendientes, chicos con problemas económicos también complicados, ¿no? Entonces, estas formas a través del arte, con los pueblos originarios también, pues, se encuentran en escenarios, se encuentran en un ensayo, se encuentran en el vestuario mismo, ¿no? Entonces, creo que por allí nosotros vamos, digamos, encajonando la propuesta. A través de la danza nosotros podemos poner un granito de arena para que los pueblos dignifiquen su memoria invisibilizada hace más de 500 años, ¿no? Entonces es un aportar, es no aprovecharme de ese otro, sino caminar junto al otro, enriquecerme junto al otro. Y la danza puede abrir puertas. Nosotros hemos estado en países como México, por ejemplo, donde la diversidad cultural es riquísima, y se admiran mucho de nuestra propuesta cultural dancística, desde el vestuario, desde las máscaras, desde los sonidos, desde los gritos, desde los imaginarios sociales. Entonces yo creo que la danza aporta al arte ecuatoriano, pero aporta sobre todo a la visibilización de los pueblos, que están más vivos que nunca. Manzanita china, rico y pacacanqui. Naranjita china, redonda cacanqui. Manzanita china, rico y pacacanqui. Muñeca que pica, paca y pacacanqui. Santito que pica, vela y pacacanqui. Muñeca que pica, paca y pacacanqui. Santito que pica, vela y pacacanqui. Chari kupi, shitare kagika, shina kuyaku.
chaitapis, pero mana karkaka tanto paja y culturay impata guillarca. Danzas del Intisayo y el Cayambe. Esta propuesta ha sido fruto, yo digo, de un encuentro muy cercano con las comunidades, no solo del pueblo Cayambe, sino de todas las comunidades campesinas, indígenas, que yo he tenido he podido compartir, el pueblo Sarabur, el pueblo Cañán. Y es una coreografía que tiene aproximadamente unos 15 años de haberse fundado, de haberse hecho. Y que sigue vigente, que sigue siendo bailada, sigue siendo gozada, sigue siendo danzada por la gente que se ha sumado y sigue siendo siempre esperada como tema. La danza de Inti es una danza de agradecimiento, pero de equilibrio cósmico. Es decir, a través de la danza, primero nos equilibramos con la tierra y nos equilibramos en los seres humanos. Limamos las asperezas porque hay luchas simbólicas que nos entierran. Entonces, esa inspiración de ver, participar, escuchar a los taitas, a las mamas, a los campesinos, de cómo celebran sus fiestas, pues no está muy lejano a lo que nosotros podemos hacer también, porque hay que cambiar pues esa mirada de que la tierra no es un recurso, es nuestra madre, ¿no? Creo que fiesta del pueblo, como le llama comúnmente este cuadro, representa mucho eso, esa energía, esa fortaleza, ese agradecimiento, esa lucha, esa pugna, esa pelea ritual, y que bueno, hemos llevado al escenario y de manera responsable para no solo dignificarnos a nosotros, sino dignificar a los pueblos que sostienen nuestra memoria.